Vamos a seguir haciendo ejercicio, en este caso de números complejos. Vamos a hacer estos que tenemos aquí. Vamos a empezar por el apartado A, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es realizar el producto de números complejos que hay en el denominador, y según cuando veamos lo que obtenemos aquí, pues continuaremos con la división para dejarla en forma binómica. Vamos a multiplicar primeramente 1 menos i por 2 menos i. 1 por 2, 2. 1 por menos i, menos i. Menos i por 2, menos 2i. Y menos i por menos i, más, porque menos por menos es más, i al cuadrado, ¿vale? Y ahora vamos a añadir aquí 3 menos i, que es lo que haremos ahora cuando terminemos con este apartado, ¿de acuerdo? Como sabemos, i cuadrado es menos 1, por lo tanto mismo aquí tenemos 2 menos 1, que es 1, y menos i menos 2i es menos 3i. O sea, esto será 1 menos 3i, que multiplica a 3 menos i. Y continuamos ahora nuestra multiplicación. 1 por 3, 3. 1 por menos i, menos i. Menos 3i por 3 es menos 9i. Y menos 3i por menos i es más 3i cuadrado. Nuevamente, aquí tenemos i cuadrado, que es menos 1, pues 3 por menos 1 es menos 3, y 3 menos 3 pues es 0, es decir, este número complejo no va a tener parte real. Y por otro lado, menos i menos 9i será menos 10i, ¿vale? 0 menos 10i, así es como lo vamos a dejar. Vamos ahora a hacer esta división. Como sabéis, una fracción, una división, para dejarla en forma binómica, lo que hay que hacer es multiplicar por el conjugado del denominador. El conjugado de menos 10i, pues, perdón, no es 10 elevado a i, sino 10i, de menos 10i es más 10i, es decir, ya sabéis que 0 menos 10i, porque aquí hay un 0, su conjugado sería 0 más 10i, o sea, 10i. Pues bien, tenemos que multiplicar 68 por 10i, de la misma manera que tenemos que multiplicar en el denominador menos 10i por 10i, que es su conjugado. Con lo cual aquí obtendríamos 680i, y en el denominador obtendremos menos 10i por 10i, será menos 100 i cuadrado, porque es i por i, menos por más menos, 10 por 10, 100, y i por i cuadrado. Como i cuadrado ya sabemos de la teoría que es menos 1, en realidad aquí lo que tenemos es 680i en el numerador partido por menos 100 por menos 1. Menos 100 por menos 1 es 100. Bien, simplemente aquí ahora, dividiendo entre 10, quedaría 68. Es decir, lo que nos queda aquí es 68i partido por 10, que se puede dividir también entre 2, el 68 y el 10, y nos quedaría 34i partido por 5. Se puede escribir así, o se puede escribir dejando delante el número y la i debajo. Bien, este es el resultado en forma binómica de este primer ejercicio. Vamos ahora a hacer el siguiente. Este segundo ejercicio tenemos esta recta, pero antes tenemos aquí una multiplicación, con lo cual vamos a hacer en primer lugar la multiplicación. Este se queda como está, 2 más i, y ahora vendrá menos i por 1, que es menos i. Menos i por menos 2i será menos por menos más. Este 2 que está aquí, que se multiplica por el 1 que lleva la i delante, e i por i cuadrado. Seguimos con nuestra operación, ya no nos hace falta este paréntesis, esto será 2 más i, menos i, y como hemos visto en el ejercicio anterior y sabemos ya de teoría, i cuadrado es menos 1, pues más 2 por menos 1 es menos 2. Ahora vendría aquí un menos 2, con lo cual tenemos que más i menos i es 0, y 2 y menos 2 pues también es 0, con lo cual este resultado es 0. Estos números en realidad
estamos restando dos números que son exactamente el mismo número, con lo cual, evidentemente, si restas el mismo número en números complejos o en lo que sea, el resultado es 0. El tercer ejercicio de operaciones con números complejos es esta suma, en la que hay dos fracciones, y en este caso podemos optar por hacer el ejercicio de dos formas distintas, es decir, podemos hacer esta división y luego hacer la suma, o bien podemos hacer la suma de fracciones y dejar la división para el final. Como la división suele llevar más trabajo, lo hemos visto porque hay que multiplicar por el conjugado, lo que yo voy a hacer es hacer esta suma de fracciones, reduciendo a común denominador, haciendo la multiplicación de los denominadores, y vamos a hacer esas operaciones, y la fracción que obtengamos al final, si en el denominador tenemos un número complejo con parte imaginaria, pues realizaremos una sola división al final. Con lo cual vamos a empezar, y el denominador común va a ser la multiplicación de los denominadores, que la voy a hacer aquí aparte. 4 menos 3i multiplicado por 5i va a ser el denominador. Vamos a realizar esta multiplicación de los denominadores para obtener el denominador común. 4 por 5i es 20i, y menos 3i por 5i será menos 15i cuadrado, ¿de acuerdo? Y por i es i cuadrado, con lo cual aquí tendremos menos 15i por menos 1, que será 15, y más 20i, por ponerlo en el orden que se ponen habitualmente. Con lo cual aquí tendremos 15 más 20i, y aquí tendremos 15 más 20i, y ahora vamos con los numeradores. Como 4 menos 3i los hemos multiplicado por 5i para tener esto, pues esto de aquí, que es 2 más i, también vamos a multiplicarlo por 5i, multiplicación, que será 2 por 5, 10i, y más 5i cuadrado, que como i cuadrado es menos 1, esto será menos 5 más 10i. Ese es el que viene aquí, que es la multiplicación de este numerador por este denominador. Menos 5 más 10i. Ahora vamos a multiplicar este denominador por este numerador para obtener el numerador que nos viene en esta fracción. Eso va a ser 4 menos 3i por 3 más i, y vamos a empezar tranquilamente. 4 por 3 son 12, 4 por más i es más 4i, menos 3i por 3 va a ser menos 9i, y menos 3i por i va a ser menos 3i cuadrado. Como siempre, esto de aquí tenemos que es menos 1, i cuadrado, menos 3 por menos 1 es más 3, y 12 más 3 pues es 15. Y aquí tenemos 4i menos 9i, 4i menos 9i es menos 5i, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ahora, por lo tanto, 15 menos 5i, si no nos hemos equivocado en ninguna operación. Ahora vamos a terminar lo que es la suma de fracciones. En el denominador se quedará el mismo número, 15 más 20i, y aquí vamos a sumar la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Menos 5 más 15, menos 5 más 15 es 10, y 10i menos 5 es más 5i, ¿de acuerdo? Bien, ahora que ya hemos hecho la suma, nos queda la segunda parte, que es la división de estos dos elementos para dejarlo en forma de fracción. Lo que tenemos que hacer, y ya hemos visto algún ejercicio anterior, es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador es 15 menos 20i, es decir, cambiar el signo de aquí en medio, 15 menos 20. Pues muy bien, tenemos que hacer 10 más 5i multiplicado por 15 menos 20i, y aquí 15 menos 20i, perdón, más 20i multiplicado por 15 menos 20i. Bien, esto nos lleva a que en el denominador, vamos a seguir por aquí, todavía queda espacio, es suma por diferencia, será 15 al cuadrado menos 20i al cuadrado. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Y en el numerador, pues 10 por 15, 150, 10 por menos 20i, 10 por menos 20i va a ser menos 200i, 5i por 15, 5 por 5, 25 va a ser más, 5 por 5, 25, me llevo 2, 5 por 1, 5
y 2, 7, 75i. Y ahora, más por menos, menos. 5 por 20 es 5 por 2, 10, que es 100. Hay otro 0 más, por i cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos el numerador y el denominador. Y ahora vamos a seguir. 15 al cuadrado es 15 por 15, que es 5 por 5, 25. Me llevo 2, 7, 5, 1, 5, 7 y 5, que son 12. Me llevo 1, 225, 225. Y aquí será i cuadrado, que es menos 1, y 20 al cuadrado, que es 400. O sea, esto será menos 400, o sea, más 400. ¿De acuerdo? Repito, 20 al cuadrado, que es 400, i cuadrado, que es menos 1, 400 por menos 1, menos 400, con un menos delante, más 400. Y en el numerador tenemos por aquí esta expresión de aquí, que va al cuadrado, la i, será menos 1 por menos 100, que va a ser más 100, con lo cual tendremos 150 más 100, será 250. Y 200 menos 200i más 75, pues va a ser menos 125i. Esto está casi terminado, porque tendremos ahora que hacer aquí 250i, 250 menos 125i, y en el denominador 225 más 400, que es 625. Esto se puede quedar así, o se puede dejar poniendo la parte real, 250 partido por 625, menos 125 partido por 625 y estas fracciones se pueden simplificar, y simplificando estas fracciones obtendríamos el resultado final. Como estáis viendo en este ejercicio, no elegí hacer primero estas divisiones y luego la suma, porque, como veis, la división siempre lleva mucho más trabajo, con lo cual lo que decidí hacer fue primero la suma, y finalmente, cuando tuve una sola fracción, pues hicimos la división, ¿vale? Multiplicando aquí por el conjugado de la expresión, porque, repito, la división siempre lleva mucho más trabajo. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. En este ejercicio se nos pide que con estos números complejos los representemos gráficamente y después representemos gráficamente el conjugado de cada uno de ellos. Vamos a ir haciéndolo a la vez, es decir, vamos a coger el número complejo a, que es 3i, y vamos a dibujar también a la vez este y su conjugado. El conjugado, que recuerdo que en la teoría habéis visto que es cuando tienes el nombre del complejo, es ponerle la barra aquí arriba. El conjugado este es 0 más 3i, pues será 0 menos 3i, o sea, menos 3i, y los vamos a representar. Como sabéis, en la representación, el eje horizontal es el eje real, es donde va la parte real. Este sería el eje real, ¿vale? Y el vertical es el eje imaginario, ¿vale? Que es donde va representado la parte imaginaria, con lo cual el número a será 0 más 3i, o sea, 0 en la parte real, vamos a hacerlo en rojo, 0 y 3 en la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Vamos a coger la unidad en esta recta, con cada cuadrito es un 1, para poder representarlos todos, con lo cual 0, 3, 0 en la parte real y 3 en la parte imaginaria es aquí, es decir, el número complejo, vamos a ponerlo en rojo, el número complejo a está aquí está a. Pues bien, menos 3i es 0 menos 3, es decir, está justamente simétrico con respecto al origen. Como se ve, aquí estaría el conjugado de a. Este será el complejo 3i y esta es la representación del complejo menos 3i. Vamos a seguir con los demás de la misma manera. Ahora el complejo b, que es menos 2i, su conjugado es, esto es 0 menos 2i, pues 0 más 2i. Y como vamos a ver, vamos a hacerlo en naranja, vamos a representar el complejo
el número complejo menos 2i, que será 0 menos 2, que es justamente aquí. Aquí está el número complejo b, y su conjugado está justamente aquí. Aquí está el conjugado del complejo b. De la misma manera, vamos ahora con el número complejo c. El número complejo c es un número real, pues no tiene parte imaginaria. Su conjugado sería, esto es 5 menos o más 0 por i, pues 5 menos o más 0 por i, o sea que se queda exactamente igual. En los números reales el conjugado es ellos mismos. Pues bien, eso quiere decir 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está el número complejo c y ahí está también su conjugado porque son el mismo. Como veis, son simétricos con respecto al eje, con lo cual cuando están en el eje pues son ellos mismos, es decir, el conjugado es el mismo. Ahora vamos con el conjugado del complejo d. 1 más i es el complejo, su conjugado es 1 menos i. Vamos a representar 1 más i, que sería 1, 1. Vamos a hacerlo en este color. 1 en la parte real, aquí estaría el complejo d. Pues bien, el complejo conjugado de d sería 1 menos 1. 1 en la parte real menos 1 aquí. Como estáis viendo, sigue siendo simétrico con respecto al eje real, ¿vale? Como veis, es a la misma distancia en el otro lado del eje real, enfrente, es como si tuvieran un espejo, ¿vale? Finalmente vamos con el complejo e, que es menos 1 menos i. Su conjugado es menos 1, porque la parte real se deja igual, más i, o sea, será 1 menos 1, lo que tenemos que dibujar, menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Aquí está el complejo e, menos 1 en la parte real, menos 1 en la parte imaginaria, y su conjugado es menos 1, 1, menos 1, 1. Aquí está su conjugado, es decir, otra vez, nuevamente simétrico con respecto al eje real. Por ejemplo, eso nos quiere decir que si aquí estuviese el conjugado z, un número complejo z, su conjugado estaría justamente enfrente por el otro lado, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, pues 1, 2, 3, 4, 5, aquí estaría el conjugado de z, a la misma distancia en el otro lado, como si el eje real estuviese actuando de espejo, ¿de acuerdo? Un ejercicio, como veis, cada número complejo y su conjugado están relacionados gráficamente de la manera que estáis viendo aquí. En este ejercicio se nos pide calcular el módulo y el argumento principal. Vamos a recordar que cuando tenemos un número complejo z, que es igual a x más y por y, ¿de acuerdo? El módulo de z, que a veces se suele representar con la letra r, el módulo de z, cuando no está nombrado el número complejo, se puede calcular haciendo la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, ¿de acuerdo? O también hay otra forma, que es la raíz cuadrada de z por su conjugado, ¿vale? Esta es otra forma. Cualquiera de estas dos maneras nos lleva al módulo. Y el argumento principal, cuando es tilde o alfa, también se le llama, se puede calcular usando, si usamos la parte real, pues entonces tendremos que el coseno de ese ángulo, de ese argumento, es x partido por el módulo de z. Y si queremos usar la parte imaginaria, pues tendremos que lo sacaremos usando el seno, ¿vale? Bien, con lo cual el argumento, esto nos da un argumento, es decir, hay que tener en cuenta que cuando tú tienes un número complejo, esto es conveniente que lo tengamos claro, su módulo es la distancia que hay al origen, es decir, esto sería el módulo, esto que hemos llamado R. Y el argumento pues tiene infinidad de argumentos, porque este sería
uno de ellos, pero si damos una vuelta tendremos otro, otro y otro. Bueno, el argumento principal es el que va en los primeros 180 grados, en los primeros 360, es decir, se cogería solo el de la primera vuelta, por decirlo de alguna manera. Ese sería, como dice aquí, el argumento principal, ¿de acuerdo? Bien, pues con este recordatorio de lo que es el módulo y el argumento principal de un número complejo, vamos a hacer por lo menos un par de estos de los que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con este. Si le ponemos un nombre, raíz cuadrada de 3 menos i, en este número complejo, su módulo será la raíz cuadrada, si usamos esta expresión, de la parte real, que es raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es menos 1 al cuadrado, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 3, menos 1 al cuadrado, que es 1. En realidad aquí lo que tenemos es 3 más 1, raíz cuadrada de 4, que es 2, ¿de acuerdo? El módulo de este número complejo es 2. Nos ha salido un número entero, pero no tiene por qué. Podría haber salido raíz cuadrada de 5 y así se habría quedado, ¿de acuerdo? Cuidado porque al hacer raíces cuadradas, si sale raíz cuadrada de 5, no cogemos la calculadora. Vamos ahora con el argumento. Vamos a usar, por ejemplo, como si usamos la x, vamos a tener que usar raíz cuadrada de 3, pues vamos a usar la y usando el seno. Lo que vamos a hacer es que el seno del ángulo que buscamos es el número que multiplica la parte imaginaria, la y, es decir, menos 1, partido por el módulo que es 2, o sea, menos un medio, ¿de acuerdo? Aquí, generalmente en estos ejercicios, necesitamos las razones trigonométricas de los ángulos básicos o necesitamos la calculadora. Vamos concretamente a ver que en este caso es uno de los ángulos supuestamente conocidos, ¿vale? Vamos a encontrar quién es este ángulo y vamos a hacerlo con la calculadora, en este caso, con la función inversa. Es decir, si queremos calcular qué ángulo tiene este seno, lo que vamos a hacer es hacer la inversa del seno, es decir, y esto nos va a dar en la calculadora el ángulo. Nos venimos aquí y le decimos a la calculadora que nos dé el seno menos 1 de menos 1 dividido entre 2, cerramos, le damos al igual y nos dice que el ángulo es menos 30 grados, ¿vale? Vamos a ver, nos dice aquí que el ángulo es menos 30 grados. Bien, vamos a dibujar, ¿vale? Vamos a dibujar para que veáis, le encontréis sentido a todo esto. El argumento principal no se suele dar en negativo, pero para esto vamos a analizar qué es lo que nos ha dicho la calculadora y de qué estamos hablando, ¿vale? Vamos a dibujar este número complejo, el complejo raíz de 3 menos i. Raíz cuadrada de 3, 1,7, la parte real, vamos a suponer que esto es 1 y que esto es 2, pues 1,7 anda más o menos por aquí, ¿vale? ¿Vale? Aquí estaría más o menos raíz de 3, solo es para que lo veáis. Y la parte imaginaria es menos 1, es decir, aquí, menos 1. Con lo cual el número complejo en cuestión, su representación estaría aproximadamente por aquí. Aquí estaría el número complejo z. El módulo, que es esto que hemos calculado, este 2, sería la distancia. Ese 2 es la distancia que hay desde el origen hasta este número, es decir, esto vale 2. Y el ángulo que nos acaba de, el argumento, este ángulo, nos lo ha dado en número negativo, en ángulo negativo, porque nos lo ha dado empezando de aquí y llegando hasta aquí, nos ha dado el ángulo menos 30 grados. Pero como nosotros tenemos que dar este ángulo en positivo, lo que hacemos es dar el que funciona hacia este lado, es decir, este argumento, ¿vale? Claro, si la vuelta entera son 360 y le quitamos 30, este argumento se da en la primera vuelta diciendo que es el ángulo 330, porque este ángulo es 330 de la misma manera que este es menos 30. No sé si cuando en la calculadora os contesta con un ángulo negativo, lo que nosotros tenemos que hacer es esta situación. Al dar desde un ángulo negativo te lo ha dado girando en el sentido contrario de
en el sentido de las agujas del reloj. Pues bien, el sentido habitual es el contrario. Por lo tanto, si este ángulo es menos 30, en realidad, en sentido positivo, sería el ángulo 330 porque le faltan 30 para llegar a 360. Con lo cual, este número complejo que acabamos de ver aquí, escrito en forma polar, la forma polar es con el módulo y con el argumento, sería 2, 330. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de escribir este número complejo en forma polar. Vamos a hacer alguno más para que lo veáis, usando también la calculadora para que veáis cómo funciona esto, porque en realidad es bastante sencillo una vez que se practica un poco. Vamos a hacer ahora el b, menos 2, menos 2. Como habéis visto, representarlos ayuda bastante. Es decir, hacerse o representarlos de forma más o menos exacta o representarlo bastante. Vamos a ver si dibujo esto un poquito mejor. Vamos a dibujar unos ejes aquí para, repito, representar el número complejo, hacernos una idea. 2 menos 2 menos 2 será menos 2 en la parte real por aquí y menos 2 en la parte imaginaria. Ese número complejo viene a estar más o menos por aquí, ¿vale? Este es el número complejo que estamos trabajando. El módulo es la distancia que hay desde el origen hasta él. Este es el módulo. Y el argumento es este ángulo, ¿vale? El argumento principal es ese ángulo. Pues bien, vamos a empezar a hacer estas operaciones a ver qué nos depara las operaciones, ¿de acuerdo? El módulo será raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es 4 más 4, raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8, si se quiere sacar factor fuera, como es 2 elevado a 3, vamos, esto sería raíz cuadrada de 2 elevado a 3, esto sale un 2 fuera y se queda 2 raíz de 2. El módulo es 2 raíz de 2, o si se quiere poner como raíz cuadrada de 8, raíz cuadrada de 8. Esto es lo que mide esto de aquí. Vamos ahora con el argumento. Como los dos números son iguales, pues nos da igual. Vamos a usar ahora, por ejemplo, el coseno. El coseno del argumento que buscamos es, como veis por aquí, en este caso la parte real, que es menos 2, partido por el módulo, que es 2 raíz de 2. Este 2 se puede eliminar y aquí lo que nos queda es menos 1, el menos este de aquí que se puede poner delante, partido por raíz cuadrada de 2. De la misma manera que antes vamos a usar la calculadora y lo que buscamos es el coseno menos 1 de menos 1 partido por la raíz cuadrada de 2, ¿vale? A ver qué ángulo nos contesta. Es probable que la calculadora nos conteste igual que antes con este ángulo, con el que empieza midiendo desde aquí. Pues muy bien, igual que antes nosotros sacaremos la cuenta para sacar el que queremos, que es el positivo. Vamos a coger nuestra calculadora y vamos a hacer coseno, vamos a borrar el 30 coseno menos 1, paréntesis, de menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2, cerramos el paréntesis. ¿Qué ángulo tiene este coseno? Le estamos preguntando a la calculadora. Y la calculadora en este caso nos lo da en positivo, nos da el ángulo 135, no nos ha dado el menos 30 como antes, ¿vale? Pues ya sabemos que este ángulo es 135, pues esto es 135 grados. Vamos a ponerlo en azul. 135 grados, pues el complejo z, en este caso, en forma polar, sería raíz cuadrada de 8, 135, o si lo queremos escribir simplificado, 2 raíz de 2, es el módulo, que es lo mismo que raíz de 8, 135 grados. Este es el número complejo del apartado B. Vamos ahora a seguir con los ejercicios siguientes. Vamos ahora con unos ejercicios donde trabajamos los logaritmos y en este concretamente nos dice que calculemos la x que aparece en estas expresiones utilizando la definición de logaritmo. Cuando dice aquí utilizando la definición de logaritmo, pues lo que primero tenemos que hacer es ir hacia los apuntes y recordar que la definición es logaritmo en base a de m es el número z, porque sucede que a elevado a z es igual a m. Es decir, recordad que cuando vimos la teoría
los logaritmos están relacionados con las potencias de esta manera, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos al apartado A, es colocar aquí logaritmo en base 2 de 64 es igual a x y nos lo vamos a llevar al terreno de las potencias, es decir, lo que yo ando buscando es esta x, que de manera que 2 elevado a esa x valga 64. La mayoría de las veces lo que hacemos es factorizar el número 64. El número 64 es divisible entre 2, 6 entre 2 es a 3, no me sobra ninguna, 4 entre 2 es a 2, otra vez entre 2, 3 entre 2 es a 1, me sobra 1, con lo cual aquí hay un 12, 12 entre 2 es a 6, entre 2, que es a 8, entre 2, que es a 4, entre 2, que es a 2, entre 2, que finalmente ya sale. De hecho, lo que haremos aquí es que 64 es 2 elevado a 6, con lo cual aquí lo que tendré es que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 6. Lógicamente, pues una vez que tienes la misma base, la x vale 6, que es lo que nos pide el ejercicio. Como veis, no tiene mucha dificultad cuando uno escribe la definición. Vamos con el siguiente. ¿Os dais cuenta? La x no la cambian de sitio, pero el procedimiento es siempre el mismo. Es decir, me piden ahora el logaritmo en base 1/2 de x, que sabemos que es 4. Pues muy bien, yo me llevo esto al terreno de las potencias y lo que sucede aquí es que 1/2, que es la base, elevado a 4, que es el resultado del logaritmo, tal y como nos lo dice aquí, pues eso es la x. Pues muy bien, pues simplemente tengo que hacer esta operación. Esto es 1 elevado a 4 partido por 2 elevado a 4, eso es la x. 1 elevado a 4 es 1 y 2 elevado a 4 pues es 16. 2 por 2 por 2, 16. Con lo cual es 1 partido por 16 y eso es la x. Y ya tenemos nuestra x. Y de la misma manera el apartado C, si os dais cuenta, consiste en llevarse esto al terreno de las potencias y de esa manera sacamos esa x. Aquí, ¿qué tenemos? Pues que x al cuadrado es igual a 25. Esto es una simple ecuación de segundo grado. La x es la raíz cuadrada, ojo, más menos de 25. Pero ¿qué sucede? Que si recordáis, la base de los logaritmos nunca podía ser un número negativo, con lo cual este valor negativo, en este caso, no vale, y nuestra x es la raíz cuadrada de 25, que en este caso no es el número 5, pues ya tenemos la x obtenida en cada uno de los lugares en los que nos lo han colocado. Vamos con el siguiente y nos dice que calculemos nuevamente utilizando la definición del logaritmo. Vamos a hacer el apartado A y para hacer el apartado A lo que vamos a ir haciendo es calcular cada logaritmo de estos, porque nos dice que usemos la definición. Recuerdo, la definición la hemos puesto anteriormente y la cosa no puede ser más sencilla. Logaritmo en base 2 de 64, pues a quién hay que elevar el 2 para que me dé 64. Esto es como poner la x aquí. Este concretamente nos ha salido antes y resultaba que 64 era 2 elevado a 6, con lo cual esta x vale 6, ya la hemos hecho antes. Eso quiere decir que este logaritmo vale 6. Ahora vamos con el siguiente, logaritmo en base 2 de 1/4. Esto sería x, que es lo que buscamos. Si os dais cuenta, es rehacer el ejercicio anterior. 2 elevado a x tiene que ser igual a 1/4. Y claro, ¿qué sucede? Que 1/4 es 1 partido por 2 elevado a 2. Cuando tenemos un logaritmo de base 2, tenemos que intentar poner todo en potencias de 2. Resulta que esto se sabe por las reglas de las potencias que una potencia en un denominador es la misma potencia elevada al exponente negativo en el numerador, con lo cual aquí hay que elevar la x, voy a escribirlo aquí, para que te dé 1/4, pues como estáis viendo, a menos 2. Este vale menos 2, este vale menos 2, este vale 6. Seguimos ahora con logaritmo en base 3 de 9. Nuevamente preguntamos, aquí hay que elevar el 3 para que me dé 9. Este es casi inmediato, pues a 2. Es decir, aquí, porque 9 es 3 al cuadrado, no hay mucho que rascar. Siguiente, logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 2. Pues volvemos a lo mismo. Esto es x y 2 elevado a x es igual a la raíz cuadrada de 2.
Pero los radicales resulta que son potencias. Es decir, este radical, esto es 2 elevado al 1 que tiene aquí, y el 2. Esto es 2 elevado a un medio. Pues claro, esta x tiene que ser un medio. Pues esto es un medio. Ahora venimos aquí al apartado A, que nos dice que calculemos esto, más logaritmo en base 2 de un cuarto, menos logaritmo en base 3 de 9, menos logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 2. Pues bien, una vez que los hemos calculado por aquí, esto es 6, más, esto es menos 2, el siguiente era menos 2, menos, el siguiente es 2, menos, y el siguiente es un medio. Es decir, tenemos que hacer esta operación. 6 menos 2, que es 4, 4 menos 2, que es 2, 2 menos un medio, esto es 4 medios menos un medio puesto el denominador común, ¿vale? Y esto es 3 medios, pues ya tenemos este ejercicio hecho sin mayor problema. De la misma manera se hace el apartado B. Vamos a escribirlo aquí, 1 partido por 32, más logaritmo en base 3 de 1 partido por 27, menos logaritmo en base 2 de 1. El logaritmo en base 2 de 1 es a que hay que elevar el 2 para que te dé 1. Este es una propiedad, este vale 0. Este es muy fácil. Y los otros, pues los vamos a calcular de la misma manera. Sacando cada uno de ellos aquí. Logaritmo en base 2 de 1 partido por 32. Esto es x, lo que quiere decir que 2 elevado a x tiene que ser 1 partido por 32. 32, si lo factorizamos, es 1 partido por 2 elevado a 5. Solo hay que coger el 32 y empezar a dividirlo entre 2, me salen 5 doses. Y esto ya lo hemos visto antes, esto es 2 elevado a menos 5, porque una potencia se puede cambiar de numerador a denominador cambiando el signo de su exponente, ¿de acuerdo? Con lo cual la x es menos 5. Ahora vamos con logaritmo en base 3 de 1 partido por 27. Y el asunto es el mismo. Aquí hay que elevar la x, perdón, aquí hay que elevar el 3 para que me dé 1 partido por 27. De la misma manera que antes, resulta que 1 partido por 27 es 1 partido por 3 elevado a 3. Igual que aquí buscamos potencias de 2, como la base aquí es 3, buscamos potencias de 3. Y esto es 3 elevado a menos 3. Pues este vale menos 3. Yo vuelvo aquí y aquí colocamos. Logaritmo en base 2 de 1 partido por 32 es menos 5. Más logaritmo en base 3 de 1 partido por 27 es menos 3. Ojo con cuando hay dos signos, poner el paréntesis porque no pueden estar juntos, ¿vale? Y el logaritmo en base 2 de 1, como cualquier logaritmo en cualquier base del número 1, es 0. Pues esto es menos 5 más menos 3, esto es menos 8, y ya tenemos hecho el ejercicio que nos han planteado. A ver, en esto uno puede comprobar si quiere con la calculadora, pero la forma de hacerlo es esta que habéis visto aquí, con esta justificación, porque dice que utilicemos la definición. Nadie te impide coger la calculadora y comprobar, eso está bien. Es decir, comprobar que efectivamente estos logaritmos que hemos calculado son exactamente lo que nos da aquí, ¿de acuerdo? Pero, os repito, aquí el ejercicio dice que utilicemos la definición, es decir, que los hagamos de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos al último ejercicio de este primer tema de repaso para que vayáis viendo. Ejercicios como estos serán los que os aparecerán en el examen, los correspondientes al primer tema, claro. Los ejercicios como este, desarrolla y simplifica, simplemente lo que te están pidiendo es que apliques las propiedades de los logaritmos en primer lugar para desarrollar estas expresiones y en segundo lugar para lo contrario, para simplificarlo, desarrollarlas y simplificarlas. Vamos a hacer alguna de ellas, por ejemplo, logaritmo neperiano de raíz de x elevado a 3 partido por y cuadrado por z elevado a menos 4. Desarrollar significa, pues aquí tenemos un cociente. En los apuntes, en la teoría, tenéis
que cuando se tiene un cociente, la voy a poner por aquí alguna de ellas para que las vayáis recordando, logaritmo en base a de m partido por n. Pues esto es logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n, cuando tenemos una fracción o una división. Pues eso es lo que hay que ir haciendo aquí, desarrollando. Concretamente, aquí lo que tendremos será logaritmo neperiano de la raíz de x elevado a 3 menos logaritmo neperiano de y cuadrado por z elevado a menos 4. Y de la misma manera, cuando tenemos el logaritmo de un radical, pues eso era 1 partido por el índice del radical por el logaritmo neperiano de x elevado a 3 menos. Y ahora aquí, como es un producto, viene una suma. Colocamos un paréntesis porque de aquí va a salir una suma, logaritmo de y al cuadrado más logaritmo neperiano de z elevado a menos 4. Y de la misma manera, cuando tenemos el logaritmo de una potencia, el 3 se puede poner delante a multiplicar. Todo esto son propiedades de los logaritmos que tenéis en la teoría. Es decir, este 3 vendrá aquí delante a multiplicar 1/2 por 3 que sale delante por el logaritmo neperiano de x. Este menos, que va a afectar a esto de aquí para quitar el paréntesis, y este 2 que se viene delante del logaritmo neperiano y aquí queda la y. Otra vez, más por menos, perdón, menos por más es menos, y este menos 4 que se viene aquí delante a multiplicar. Ojo con poner dos signos más o menos juntos, se pone un paréntesis siempre, y aquí queda el logaritmo neperiano de z. Y para rematar, pues aquí tenemos 1/2 por 3, que es 3/2 logaritmo neperiano de x, este 2 logaritmo neperiano de y, y este menos por menos es más 4 logaritmo neperiano de z. Esto que acabamos de hacer se llama desarrollar esta expresión. De la misma manera se haría con esto, es decir, da igual que el logaritmo sea en base 3, que sea neperiano, es aplicar estas propiedades que tenéis en la teoría. Vamos a hacer ahora este que es, por decirlo de alguna manera, lo contrario. Es decir, si os dais cuenta, lo que hemos hecho en este es de izquierda a derecha, escoger esta expresión e ir desarrollándola. Pues bien, ahora es como si hiciéramos con este el camino, pero al revés, de derecha a izquierda. Tenemos esta expresión y lo que queremos es ir juntándola hasta tenerla de esta manera, ¿vale? Eso se le llama simplificar y a esto que hemos hecho aquí se le llama desarrollar. Concretamente, vamos a escribirlo aquí, logaritmo en base 2 de 5 menos 3 logaritmo en base 2 de a más 7 tercios logaritmo en base 2 de 9. Mirad, los números que multiplican delante, como veis aquí, al final los puedo colocar como potencias para ir juntando, para ir simplificando. Esto quedaría logaritmo en base 2 de 5 y este 3 sería menos logaritmo en base 2 de a elevado a 3. Es decir, el 3 puede estar aquí o puede estar aquí. De la misma manera, este 7 puede irse de ahí y dejar un 1 y estar logaritmo en base 2 de 9 elevado a 7, porque ese 7 está ahí multiplicando. De la misma manera, repito, se hace así. Esta fracción que es un tercio, esto es una raíz cúbica de esto que hay aquí. Pues seguimos, logaritmo en base 2 de 5 menos logaritmo en base 2 de a elevado a 3 más, y esto será logaritmo en base 2 de la raíz cúbica, porque es ese 3, de 9 elevado a 7. ¿Vale? Ahora bien, mirad, este menos que tenemos aquí en realidad es un cociente, con lo cual esto será logaritmo en base 2 de 5 partido por a elevado a 3 más logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 9 elevado a 7. Y esta suma es una multiplicación, por lo tanto, esto es logaritmo en base 2 de 5 por raíz cúbica de 9 elevado a 7 partido por a elevado a 3. Y ya hemos conseguido lo que nos dice el ejercicio, que es simplificar, que repito, es aplicar las propiedades, pero en el sentido de ir recogiendo, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Este es el sentido de estos ejercicios, aplicar las propiedades de los logaritmos. Bien, dejamos ahí este segundo vídeo de ejercicios del primer tema de la teoría de matemáticas de ciencias. Hasta luego.